Hola, ¿cómo están? Les traigo este breve tutorial para enseñarles los tipos de broche que utilizamos al momento de hacer nuestros portachupones, y son materiales que ustedes pueden conseguir de una manera muy sencilla, muy fácil, como son estos que ya los venden ya hechos con los proveedores de bisutería, así como este tipo que vamos a utilizarlo. Y este lo pueden conseguir en lo que son las papelerías, que es fácil, inclusive también estos que ya vienen armados. Los venden en supermercados o en farmacias, y los dijes que queramos o que tengamos a la mano para decorarlos. Bueno, vamos a empezar con la explicación de este broche. Este broche, como lo pueden ver, es para el que va en la ropa del bebé. ¿Cómo se utiliza? De la siguiente manera. Simplemente este ganchito que tiene aquí lo vamos a bajar, y al momento de bajarlo va a abrir nuestro broche, y eso es lo que vamos a introducir en la ropa del bebé. Y una vez que ya esté, para sujetarlo simplemente subimos el broche. Este es el que usamos, que incluso ya viene pues más fácil de utilizar, que lo venden los proveedores de bisutería. ¿Cómo vamos a poner nuestro hilo? Yo por lo regular utilizo el hilo chino de 1 milímetro. Lo que hago es simplemente hacer un nudo de esta manera, y como aquí está muy grande el espacio, lo vuelvo a introducir para que quede bien firme. Yo no lo voy a apretar porque nada más es la explicación, pero ustedes lo hacen de una manera que quede apretado para que no se mueva. Y aquí es donde nosotros vamos a poner nuestras cuentas o las perlas o lo que le vayamos a poner. Esto es bien importante, que todo el material que ustedes utilicen, como va para la boca del bebé, tenemos que tener la precaución de que no sea tóxico al momento que el bebé lo tenga, porque como ustedes saben, por lo regular siempre se llevan todo a la boca y no queremos que vaya a pasarle algo. Entonces todo el material que estemos utilizando, que no dañe, que no despinte, que no suelte alguna sustancia, tenemos que estar nosotros al pendiente de eso. Y bueno, así es como ustedes van a amarrar el broche. Como este va en la ropa, un portachupón lleva 2 tipos de broche: el que va en la ropa y el que va en el chupón. ¿Cuál es el que yo utilizo para que va al chupón? Simplemente es de este. Lo que hago es conseguir estos tipos de broches que son fáciles en las papelerías, y yo utilizo esta parte de aquí para el chupón. ¿Cómo lo hago? Simplemente lo quito de aquí, de este que viene como un tipo de broche, de tope, y lo quito. Al momento de quitarlo, pues ya trae su orificio. Lo que hago es, aquí es donde va el chupón. Miren, aquí lo pongo. Y una vez que ya está puesto, simplemente aquí inserto mi hilo chino. Obviamente checamos que esté parejito, ya con el nombre y la personalización que estamos haciendo. Y aquí simplemente le hago un nudo. Claro que no lo voy a hacer ahorita, nada más es para la demostración, pero ustedes hacen un nudo que quede bien apretado y luego lo cortan y lo queman con el encendedor, ¿verdad? Con el mechero, y ya quedó ahí nuestro portachupón. Como pueden ver, esta parte, si en dado caso ustedes no pueden conseguir estos broches, pueden utilizar este. ¿Cómo le van a hacer? Ustedes pueden checar que aquí pues trae lo que es el remache, o un tipo de, sí, como de chupón aquí. El remache, yo lo que hago es que con estas pinzas simplemente empiezo a muevo esta parte de aquí, y al momento de que ya lo zafe, me va a quedar el orificio. Si me permiten, sí se batalla un poco, pero no es difícil de hacerlo. Entonces, para ahorrarnos tiempo, les voy a enseñar cómo queda. Así es como queda, así es como está, y así es como queda. Mire, ya lo quité para poder ahorrarnos tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto es el que va en la ropa del bebé, ¿verdad? Y obviamente necesitamos el otro extremo, que es este. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a ser el mismo procedimiento. Voy a agarrar mi hilo chino, inserto aquí en el orificio, igual, emparejo mi hilo y voy a proceder a hacer un nudo, ¿verdad? Una vez que hagamos este nudo, como este orificio es corto, es pequeño, si quieren con uno solo tienen para poder
empezar. A ustedes verifiquen que no se doble el hilo, que esté todo bien, bien, bien acomodadito, ¿verdad? Este nada más es un ejemplo de cómo se tiene que hacer. Ahí está. Bueno. Es que como está muy doblado aquí el hilo. Le vamos doblando así. Ahí está. Ahí quedó, miren. Simplemente lo apretamos muy bien para que no haya falla. Bueno, y entonces este va para la ropa y este va para el chupón. ¿Qué es lo que hago yo en esta ocasión? O como ya ven que está muy sólido, muy simple, lo que hago es que yo le llego a poner algún tipo de dije. Le pongo un pedacito de foamy para que pesque y luego ya pego algún dije. En este caso, como este es para colgar, lo que hago es que le quito con las pinzas, le quito esto con las pinzas de corte y le limo tantito y ya queda nuestro dije. Entonces yo puedo pegar uno aquí y de esta manera, este va aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es que donde vaya a ir el que va aquí, así va el chupón, aquí. Lo que voy a hacer es igual, pegar un pedacito de foamy con pegamento resistente, si hay, que pegue. Y aquí yo les voy a dejar como quiero ahorita unas fotos de algunos portachupones que he hecho para que vean. Y aquí ven, como ven, aquí pueden pegarlo. Y ya queda decorado nuestro portachupón. Aquí van las cuentas con el nombre del... Y este es así como queda. Bueno, también hay otra opción. Aquí lo tenemos. También hay otra opción. Como ven, pues venden estos ya hechos que traen aquí el listón para poder poner el chupón de este lado y acá arriba va para la ropa. Pero en este caso también los podemos utilizar. Este tipo de portachupón, como ya está hecho, pues sí lo venden como un poquito caro, ¿verdad? Entonces, ustedes ya depende de cómo quieran o cómo vayan a vender su producto. Depende de que si quieren invertir un poquito más en hacerlo mejor o de mejor calidad, el portachupón, pues pueden utilizar este. Este sale un poquito, fíjense, este broche sale más económico que este. Este sale más económico. ¿Por qué? Porque lo venden por pieza y sí sale muy, muy económico, inclusive como en 3 pesos mexicanos, o sea, sí está económico. Pero este no, este sí ya está un poquito más caro, viene saliendo como en unos 30 pesos, 32 pesos. Entonces hay que checar los costos para ver si nos conviene de invertir en según a lo que vayamos a vender el producto, ¿verdad? Siempre verifiquen los costos, es bien importante para que pues tener la mayor utilidad posible. Y bueno, ¿qué es lo que hago aquí? Yo lo que hago es que corto este listón, lo corto y utilizo este broche, ¿verdad? Que es el que va para la ropa. ¿Qué es lo que hago? El mismo procedimiento. Agarro mi listón. Según cómo vaya a ser el color que ustedes vayan a manejar, utilicen el hilo chino, este es de 1 milímetro, o utilicen el hilo chino del color que vayan a utilizar. Si lo van a hacer rosa, blanco, azul, morado o del broche que hayan conseguido, del color, utilicen el hilo, ya que se ve en el momento de hacer los nudos, pues se ve un poco el hilo para poder que combine. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual, hago el mismo procedimiento, inserto mi hilo y hago mi nudo. Como este también tiene bastantito espacio, entonces podemos hacerle unos dos nudos, así de sencillo. Así quedó, miren. Y bueno, ya lo acomodamos bien y ya empezamos a formar. ¿Qué va a pasar acá al final? Igual, vamos a utilizar podemos utilizar y aquí mismo nosotros hacemos nuestro nudo, así. Hacemos esto. Bueno, podemos hacer esto o hacer así un nudito. Ustedes ya ahí van inventando cómo cerrarlo con nudos. Lo cortan, lo queman. Verifican que no haya ningún piquito que vaya a quedar, ¿verdad? Y así lo cortan aquí y ya lo queman. Y chequen siempre que no haya algún piquito para que no vaya a dañar al bebé. Y así queda. Ustedes van haciendo ahí su portachupón. Como pueden ver, son materiales que son accesibles, que los pueden conseguir en el mercado fácilmente y pueden pues hacerlos para vender, que ya personalizados, pues sí los buscan y por eso quería compartir con ustedes los broches.
ya que una seguidora me preguntó que cómo se utilizaban y pues me dio la idea. Si hay algo que quieran ustedes que yo les haga un video de algo, por favor escríbanmelo en los comentarios y yo con mucho gusto pues les consigo los materiales para poder ayudarles a que sigan emprendiendo y que sigan desarrollando este gusto por la bisutería. Cualquier cosa, pues me dejan saber en los comentarios. Muchas gracias y estamos en contacto.